Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y hoy os traigo un nuevo vídeo. En este caso vamos a analizar un libro de Alfonso Guerra. Seguro que vosotros, al escuchar a Alfonso Guerra, habéis pensado en el vicepresidente todopoderoso del PSOE de los 80 y otros habéis pensado en ese Alfonso Guerra más mayor, azote del gobierno del PSOE actual y de Podemos y también de los nacionalistas. Pero hoy vamos a hablar de este último libro suyo, La España en la que creo. Y para ello, antes de nada, un pequeño vídeo de introducción. Desde mi punto de vista, estos tíos o estos señores, ¿sabéis qué es lo que no perdonan? Yo os voy a decir lo que no perdonan. Os voy a decir lo que yo pienso de verdad. Ya sabéis que yo digo lo que pienso. Mirad, desde mi punto de vista, estos señores no perdonan que Juan Barranco sea alcalde de Madrid siendo hijo de un campesino de Jaén que se vino a Madrid, fue albañil, peón de albañil. No pueden tener un alcalde peón de albañil, hijo de un peón de albañil. Lo quieren con fortuna, con títulos. No se lo perdonan a Juanito, hijo de un peón de albañil, que venga del pueblo. No se lo pueden perdonar. Una alianza que no es natural. Fíjese que el propio presidente del gobierno repitió aquello de que yo no podría dormir si el señor Iglesias estuviera en la vicepresidencia, pues ahora duerme con él. El propio presidente habló 1000 veces de que con Bildu no llegaré a nada, con Bildu pues lo hace. Así que hay una situación muy complicada que no puede permitir, creo yo, vaticinar si esto va a durar o no. Desde luego los aliados, estos de Podemos y nacionalistas, sí lo quieren, porque efectivamente han declarado en estos días que esto no era solo una alianza para el presupuesto, sino que era una alianza para toda la legislatura. Veremos a ver si esto se puede soportar. Bueno, pues ya hemos visto algunas de las intervenciones del personaje y ahora vamos a su obra, a este libro de La España en la que creo. Antes de nada os voy a decir, como siempre, que os podéis suscribir al canal y por supuesto que si lo compartís el vídeo, pues me ayudáis a que siga creciendo el canal y a hacer contenido de este que sea pues lo más interesante posible. Este libro, en primer lugar, tengo que decir que es un libro de batalla, es un libro del año 2019. Es un libro de teoría política, podemos decir, en el cual Alfonso Guerra hace una defensa de la Constitución española. Sobre todo es eso. Este libro, La España en la que creo, como digo, año 2019, se hace frente al separatismo catalán, frente a la intentona separatista catalana. Se escribe este libro, se publica este libro y Alfonso Guerra lo que hace realmente es eso. Yo creo que es un libro bastante más precipitado que otros libros que he podido leer de Alfonso Guerra. Por ejemplo, os voy a dejar aquí ahora mismo un enlace de otro vídeo que podéis encontrar en el canal sobre Alfonso Guerra. Bien, pues creo que este libro es un poco más precipitado por la propia situación política, como os he dicho, y por tanto yo creo que es un poco menos reflexivo, un libro un poquito más simple, si queréis decirlo así, pero se lee muy bien porque él se expresa muy bien, está muy bien escrito y por tanto, pues bastante recomendable si os interesa. Como digo, es un libro de combate, es un libro en el que va a dar argumentos frente al nacionalismo, frente al independentismo. Es un libro en defensa de la Constitución española, sobre todo eso. Os he seleccionado una serie de páginas, tampoco quiero que el vídeo sea especialmente largo, pero os quiero leer una serie de fragmentos para que entendáis de qué va. Y además os voy a recomendar también pues algunas conferencias, os voy a poner algún fragmento donde dice algunas de las cosas que podéis encontrar aquí en el libro, ¿de acuerdo? El libro prácticamente lo podemos dividir en dos mitades. Tenemos una mitad que sería la explicación de por qué hace falta esa defensa de la Constitución española, esa defensa de España como nación frente, como digo, al nacionalismo periférico. Prácticamente medio libro se nos va en eso, en un análisis a la situación política, un análisis al Parlamento español actual, un análisis al propio PSOE de Pedro Sánchez, con el cual es muy crítico Alfonso Guerra, evidentemente a Podemos, a los nacionalistas y demás. Por tanto, una justificación de por qué hace falta ese libro y luego la otra mitad, que a mí es el que me parece más interesante, porque no son tanto argumentos, sino es un repaso de los artículos que Alfonso Guerra cree que deberían de cambiarse o de retocarse en la Constitución española. Recordad, por supuesto, que Alfonso Guerra fue uno de los partícipes, uno de los que creó, uno de los que generó la Constitución española, uno de los padres de la Constitución española más importante y por tanto sabe de lo que está hablando, ¿no? Entonces, como digo, para mí es muy interesante la segunda mitad del libro donde él lo que va a hacer es ir
artículo por artículo diciendo lo que cambiaría o lo que no cambiaría, ¿de acuerdo? Pero como digo, voy a leeros un par de fragmentos que creo que os van a ayudar a proyectar una imagen más sencilla del libro que si yo os la cuento. Por ejemplo, tenemos en la página 31 el porqué de este libro, ¿no? Dice: son pocos los que quieren ver en la política española que la política española se desliza hacia una realidad en la que el propio concepto de España entra en crisis, en la que los partidos políticos van abandonando el compromiso fuerte con la Constitución. Cuando fue aprobada en el año 1978, contó con el apoyo de más del 92% de la Cámara, con solo 6 votos en contra. Por cierto, el 90% de la gente votó a favor en el referéndum, es decir, una Constitución que tuvo un amplio predicamento en la sociedad española. Dice: hoy, como digo, 92% de la Cámara votó a favor. Dice: hoy se sientan en el Congreso 90 diputados que no se sienten ligados a la Constitución española. Está hablando evidentemente de los nacionalistas y de Podemos. No está metiendo al PSOE aquí. Si mete al PSOE sería mucho más. Repito, es un libro del año 2019. Estamos ya, cuando grabo yo esto es prácticamente fin de año del año 2020. Así que han pasado muchas cosas que este libro no recoge, pero como veis, él hace una lectura muy clara de que la Constitución española se aprobó con una mayoría tanto sociales como parlamentarias muy importante y que conforme ha ido perdiendo el tiempo, ha ido perdiendo apoyos políticos y apoyos sociales, y por tanto él usa este libro para volver a darle sentido, contenido y relevancia al proyecto constitucional de 1978, pero repito, lo más interesante es que la otra mitad del libro él propone cambios constitucionales, ¿de acuerdo? Eso es muy interesante. Vamos a ver, también os he seleccionado la página 27 y 28. Bueno, el libro lo tengo prácticamente subrayado entero, ¿no? Dice: nuestro país está necesitando un proceso de clarificación en el que debería estar involucrada toda la sociedad. Fernando de los Ríos decía que en España la revolución pendiente es la del respeto. Fue una excepción la transición política a la democracia que culminó con la Constitución de 1978, en la que el consenso situó a España en el camino del perfeccionamiento como sociedad libre, democrática y responsable. Pero ya están aquí otra vez los viejos demonios de España, su espíritu autodestructivo, esta vez en forma de nacionalismo egoísta y excluyente. Yo creo que en esta frase vemos, o en este fragmento vemos perfectamente la idea del libro, ¿no? Hay que recuperar la idea de la transición del 78, que para Alfonso Guerra fue algo fantástico, fue un momento culmen en la política española de los últimos 2 siglos, porque los peligros de la sociedad española, los peligros históricos, están volviendo. ¿En forma de qué? En forma de nacionalismo excluyente, ¿no? Repito, un libro que se hace contra la intentona separatista de los catalanes, ¿no? También, aparte de hablar del nacionalismo y de la propia defensa de la Constitución, pues hace una crítica muy importante al PSOE de Pedro Sánchez, y yo creo que os va a resultar también bastante interesante. Dice: el error del dirigente Pedro Sánchez no fue la presentación de la moción de censura que sirvió para lograr el objetivo de echar a Mariano Rajoy. Su gran error fue no dar cumplimiento a su compromiso expresado en la tribuna del Congreso: convocar de inmediato elecciones. Es decir, Alfonso Guerra está diciéndole a Pedro Sánchez lo que se comprometió a hacer y no hizo. Pero como digo, os voy a dejar ahora mismo un fragmento, y así descansáis también un poco de mi voz, un fragmento donde Alfonso Guerra lo explica mejor que yo. Hay que haber convocado elecciones después de haber hecho la moción de censura a Rajoy. Pero lo que hago es seguir las palabras del presidente del gobierno. Pero como no lo ha hecho, le da un palo. No dio un palo. Le recuerda que no hizo eso. Se lo dijo y no lo ha hecho. Y eso es dar un palo, ¿no? Eso es decir la verdad. O sea, ¿a usted le cae bien Pedro Sánchez? Sí, ¿por qué no? Es una persona joven, dinámica, que tiene habilidades, muchas habilidades. Y bueno, está bien. Ahora, dijo: dimita y retiro la moción, porque yo solo quiero que usted dimita, después voy a convocar elecciones inmediatamente, y no lo ha hecho. No lo puedo decir. Alguien me critica por decir una realidad tan evidente como que prometió hacer una cosa que después no ha hecho. Es la libertad. Yo soy una persona libre. Bueno, ya habéis visto que es bastante crítico con Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que no le falta razón, pero también en el libro encontramos en la página 34, dice: hubo también un segundo señuelo. Se repitió que nunca llegaría a un acuerdo con populistas e independentistas. Y, de nuevo, pues os voy a dejar otro fragmento que creo que explica bastante mejor
esta frase. Bien, pues como hemos visto, ya tenemos una crítica o una defensa primero a la Constitución, tenemos una crítica al nacionalismo, una crítica al PSOE y ahora vamos a ver una crítica al Parlamento actual, ¿no? Esto también se le suele dar a los que han sido políticos tan importantes y son ya bastante mayores, que siempre cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Incluso en términos de respeto y de intelectualidad, se suele proyectar sobre el pasado que fue mejor que el presente que tenemos ahora, ¿no? Pero bueno, la crítica que hace al Parlamento dice: la ausencia de un proyecto político que no sea la ruptura de la unidad territorial y el derribo de la monarquía a la búsqueda de la desestabilización del sistema. Por cierto, creo que esto está muy interesante si lo unimos con lo que estamos viendo actualmente, la crítica que hay desde Podemos a la institución de la monarquía, ¿no? En estos últimos tiempos. Por tanto, ausencia de un proyecto político que no sea ruptura de la unidad territorial, nacionalismo, y el derribo de la monarquía a la búsqueda de la desestabilización del sistema, la falta de una visión de grandes acuerdos sobre los temas fundamentales, la carencia de unas mínimas reglas de educación y decoro político, hacen del Parlamento actual una especie de gallinero donde pugnan por destacar gallos de pelea. Durísimo, Alfonso Guerra, durísimo. Y vuelvo a decir que creo que aquí tampoco le estaría faltando razón. Y ahora también se va a dirigir a los líderes políticos, ¿no? Y a toda esta nueva política joven. Dice: la élite política nueva, joven, inexperta, está tocando el suelo de la desolación. ¿Les parecerá bien la desmembración de España en 17 pequeños estados? A alguno, tal vez. A río revuelto, ganancia de pescadores. Pero los partidos que tienen vocación y tradición de gobierno no ven la necesidad de filtrar las políticas de cada día que nos acercan paso a paso a la disolución. La defensa de la permanencia del estado del bienestar es una noble tarea que preocupa a los partidos políticos. Por ello, sería imposible si no se defiende la existencia del Estado mismo. Esto yo creo que, evidentemente, aparte de ser una crítica, como repito, a Podemos y a los partidos nacionalistas, también es un toque de atención hacia el PSOE, ese partido que ha sido de gobierno. Alfonso Guerra fue durante 9 años vicepresidente del gobierno en ese PSOE de los 80, totalmente hegemónico en España, y está haciendo un llamado de atención porque evidentemente es para defender todas las cosas de políticas públicas necesita defender la propia institución del Estado, la existencia del Estado mismo, ¿no? Eso es lo que está diciendo Alfonso Guerra aquí. Bien, pues estos son una serie de argumentos que vamos leyendo, repito, están muy bien escritos, aunque es verdad que no es un libro especialmente teórico, es un libro que se lee muy bien, desayunando, tomándote un café, se lee muy bien y está bien escrito, pero creo que no tiene una enjundia especialmente importante más allá de lo que estoy diciendo. Al final también os he seleccionado en esta primera parte del libro en la que yo lo he diferenciado, os he seleccionado un par de frases más en las cuales Alfonso Guerra dice, en la página 104 y en la página 107, la 104 dice: la descalificación de la transición política, que como ya hemos visto algunos llaman peyorativamente el régimen del 78, esto es un dardo nuevamente a Podemos, no es más que un claro ejemplo de culpar a otros de los males propios. Cuando una generación ve cómo las cosas se tuercen, intenta derivar su responsabilidad a los anteriores gestores, ¿no? Es decir, aquí Alfonso Guerra lo que está diciendo es contra este discurso de Podemos, de la casta y del régimen del 78, con el que nació Podemos, que decía que los males actuales eran frutos de los gobiernos anteriores. Pues Alfonso Guerra se defiende y dice: no, los males actuales son frutos de los políticos actuales. Y lo que está intentando hacer es derivar la responsabilidad hacia el pasado, es decir que las cosas, los problemas actuales son en referencia del pasado. Esto también se lo hemos podido escuchar, por ejemplo, a Aznar. Yo creo que también tiene que ver con la propia biología humana, ¿no? Y por último, en la página 107 dice: algunos cambios podrían ser convenientes. Está hablando de la reforma de la Constitución, ¿no? En ese planteamiento que hay sobre si hay que cambiar la Constitución, ir hacia una nueva Constitución, como también era el proyecto de Podemos en el 2015, dice: algunos cambios podrían ser convenientes. En ningún caso una revisión total, ni un nuevo proyecto constituyente, que sería absolutamente innecesario y que no cuenta con los apoyos necesarios en la actual composición de las cámaras. Una vez dicho esto, una vez visto que es partidario de reformar la Constitución, pero ni de hacer una nueva, ni de una revisión total, como digo, la segunda parte del libro a lo que va es hacer una revisión artículo por artículo de cuáles se pueden cambiar. Para mí esto es lo más interesante porque él participó muy activamente en la redacción de la Constitución y aquí pues podéis encontrar sus propias opiniones personales, ¿no? Hay uno que a mí me llamó mucho la atención cuando se habla
en términos feministas, ¿no? En términos de igualdad, que es verdad que hay una diferenciación entre el rey y la reina, ¿no? Se dice que o que el hombre primará, el varón primará por de encima de la mujer en la sucesión, ¿no? De la corona. Si un rey tiene un hijo y una hija, pues que reinará el hijo y no la hija, ¿no? Ahí hace una crítica a Alfonso Guerra, dice eso hay que cambiarlo, pero también hay que cambiar el siguiente artículo cuando se habla de la reina consorte y el consorte de la reina. ¿Por qué? Porque ahí hay una discriminación al contrario, contra el hombre, porque la reina es reina consorte, sin embargo, el otro es consorte de la reina, pero no es rey. Bueno, pues este detalle, este grado de detalles y de análisis lo vais a encontrar en este libro. Para mí, sobre todo, interesante este libro si queréis ver los argumentos contra el nacionalismo, contra el gobierno PSOE-Podemos, contra Pedro Sánchez incluso, pero sobre todo interesante si queréis ver un análisis de la Constitución española y cambios profundos que se pueden plantear en la Constitución española y en la segunda parte de este libro. Así que aquí tenéis La España en la que creo, libro de Alfonso Guerra. Siempre hay que leer con mucha atención a Alfonso Guerra y creo que es un libro muy interesante, muy sencillito de leer y lo podéis encontrar en cualquier plataforma. Así que, como siempre, lo que espero es que os suscribáis al canal, así vamos creciendo poco a poco, que dejéis vuestros comentarios, que es lo bueno de este tipo de canales, que siempre os leo y siempre os respondo, que me digáis qué pensáis de Alfonso Guerra, qué pensáis del vídeo, si creéis que, os dejo esta pregunta, si creéis que habría que reformar la Constitución, si creéis que no hay que tocar la Constitución, si creéis que hay que hacer una Constitución totalmente nueva, el papel de la monarquía o la república en el país de España en los próximos años. Todas estas cosas las podéis dejar en los comentarios y podremos generar debate. Y por último, deciros que estáis siempre invitados a compartir los vídeos del canal y así llegamos a mucha más gente. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.